Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a más del día jueves de estudio bíblico. Importante para cada uno de nosotros seguir creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Y este día tenemos un tema muy importante, muy interesante. Vamos a tomar a Noé como un modelo que nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento. La Biblia nos enseña de que hay dos personas que caminaron con Dios. Y ellos fueron Noé y Enoc. Podemos tomar de modelo a estos dos personajes del Antiguo Testamento. Y esta noche vamos a aprender, vamos a estudiar acerca de Noé, de cómo caminó con Dios, de cómo Dios lo utilizó como un siervo y de cómo nosotros debemos de caminar de la misma manera y buscar agradar a Dios en todo lo que hacemos, de buscar agradar a Dios en todo lo que emprendamos, porque es lo que Dios nos ha, digamos, de una cierta forma nos ha formado, nos ha creado, precisamente para que tengamos comunión con Él, para que aprendamos a confiar en Él, para que aprendamos a depender de Él. Muchos no comprendemos eso y tomamos cada cosa, cada acción que hacemos, cada cosa que emprendemos en la vida, la tomamos siempre por el lado de que nosotros podemos, es decir, en nuestra fuerza, por nuestro propio esfuerzo, porque pensamos de que lo que tenemos materialmente hablando nos va a ayudar a salir adelante en todo lo que emprendamos. Pero debemos entender de que todo lo que tenemos es de Dios, Dios nos lo ha dado, y así como un día me lo dio, también me lo puede quitar. Así como un día me lo dio, también me puede hacer reflexionar el por qué lo tengo y para qué lo tengo. Así que es importante que reflexionemos en esta hora con el mensaje de esta noche, ¿verdad? Y vamos a tomar de modelo, vamos a estudiar a Noé, de cómo era, por qué fue así, cómo Dios lo utilizó, cómo Noé permitió que Dios lo utilizara. Y ahí la palabra que siempre se menciona en la Biblia, ¿verdad? Heme aquí, que esa palabra significa que nosotros, con todo nuestro ser, nuestros sentidos, nuestra conciencia, estamos en la disposición de poder seguir a Dios en lo que Él nos manda, a lo que Él nos mande, a lo que Él nos pide que entreguemos, a lo que Él nos pide que no hagamos. Y la vida del creyente es así. La vida del creyente no es tan sencillo como decir, yo no quiero. La vida del creyente no es tan sencillo como decir, yo ya no quiero estar sufriendo, porque eso depende de Dios únicamente. Nosotros debemos de estar siempre en la disposición, siempre con ese deseo, esa voluntad de agradar a Dios en todo lo que hagamos y todo lo que emprendamos. Así es que vamos a estudiar en la palabra acerca entonces de lo que la Biblia nos enseña acerca de Noé. Vamos a orar y vamos a iniciar el estudio de esta noche. Señor, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por esta hora, Señor. Sabemos que tú eres un Dios omnipotente, omnipresente, que conoce el futuro, Señor, de todas las cosas, que conoce desde principio a fin, Señor, el plan que has trazado. Y nosotros, Señor, somos seres finitos, seres que nuestra memoria, nuestra mente, Señor, no alcanza a entender la grandeza de lo que tú haces y lo que tú eres, Señor. Ayúdanos a poder caminar, Señor, conforme a tu palabra, así como Noé y Enoc caminaron contigo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender cómo funciona, Señor, cuál es el plan de ti para cada uno de nosotros, cuál es tu voluntad. Y ayúdanos, Señor, a poder caminar conforme a lo que tú nos demandas, Señor. Y así como un día tú has llamado, Señor, a ciertas personas en el Antiguo Testamento, personajes amigos tuyos, Padre. Sabemos, Señor, de que nosotros también, si nos esforzamos un poco, no en nuestras fuerzas, sino en lo que tú permites que nosotros hagamos o tengamos. Sabemos, Señor, que nos amas, que nunca te has apartado de nosotros. Te pido por cada persona, Señor, que va a ver este mensaje. Te pido, Señor, para que tu palabra no regrese vacía, que seas tú llevando este mensaje al corazón de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido en esta hora. Amén. Muy bien. Una de las historias de la Biblia que encontramos en Génesis capítulo 6, versículos del 5 al 13, ¿verdad? Es Noé. Noé, un personaje que en su tiempo podríamos decir que fue una persona extraordinaria, porque ya vamos a ver por qué. Recordemos que para poder comprender este mensaje debemos entender la historia de Noé, porque esta historia contiene un mensaje de esperanza y de confianza, porque en aquel tiempo habían cosas que nunca se habían visto. Y vemos cómo es importante en los tiempos de cada persona, en los diferentes tiempos que Dios ha tratado con las personas, la fe. Noé
no había visto ciertas cosas en ese tiempo. Sin embargo, le creyó a Dios cuando Dios se le presentó y le dijo, esto va a suceder. Luego, también este mensaje nos sirve de advertencia, pues evidencia lo mucho que Dios aborrece la maldad. Recordemos de que en aquel tiempo la maldad del mundo, dice el capítulo 6 de Génesis, se había aumentado, había incrementado la maldad del mundo, de tal forma que se daban en casamiento. Dice, eso significa que no simplemente es como decir, se están casando las parejas, ¿verdad? No, o sea, hombre, mujer, no. El problema es que se había degenerado tanto que hasta se estaban casando entre hombres, entre mujeres probablemente. Entonces era una degeneración tanto moral como humanamente hablando. El moral se refiere a las normas que Dios había establecido. Y entonces comenzó la maldad a incrementarse a tal manera que en aquel tiempo a los hijos de Dios, que menciona ahí en el mismo capítulo 6, debemos entender que, de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a la interpretación, hay diferentes posturas. No obstante, una de las posturas más aceptadas es que se refiere a los hombres justos, aquellos que trataban de agradar a Dios en todo lo que hacían. ¿Qué hicieron ellos? Se comenzaron a mezclar ¿con quiénes? Con los hijos, dice, las hijas de los hombres. ¿Quiénes eran las hijas de los hombres? Los descendientes de Caín, aquella generación de maldad, seres malos, seres que afrentaban a Dios, se rebelaban contra Dios. Yo sé que estas son posturas a veces que chocan, ¿verdad?, dentro de la hermenéutica bíblica, pero es importante que nosotros podamos también sacar nuestras propias conclusiones y análisis del texto bíblico. Entonces la maldad se comenzó a incrementar a tal punto de que Dios vino y dijo, ya no es posible. Dice la palabra que Él se arrepintió. Arrepentirse implica de que Él había formado al hombre en cierto estado, es decir, en estado santo, sin pecado, en el jardín del Edén. Pero a raíz de que el pecado entró en el mundo, entonces en el capítulo 3 de Génesis encontramos eso. Entonces Dios iba a cambiar la manera de tratar con el ser humano. Dios iba a tratar de diferente manera con el ser humano. En ese sentido, viene y dijo, voy a destruir toda la maldad que hay. Voy a destruir todo lo que hay. Entonces, en ese sentido, este mensaje de esperanza y de confianza es un mensaje que nos ayuda a entender de que a pesar de la maldad que puede existir, Dios siempre está al pendiente de todas las cosas. Dios siempre tiene un plan para aquellos que le temen. Dios siempre tiene un plan para aquellos que confiamos en Él. Asimismo, sirve de advertencia para aquellos que creen, que son incrédulos, personas que no creen en las cosas que están pasando y que Dios está tratando con la humanidad en estos tiempos. Así como en aquel tiempo trató con la humanidad por la maldad que se había incrementado, hoy igual. Resulta, por ejemplo, que esta situación de pandemia debería de servir de esta situación a nivel mundial, países que ya están. Ayer, por ejemplo, estaba escuchando que Alemania regresa al confinamiento nuevamente, es decir, otra vez a cuarentena a toda la nación. ¿Por qué? Porque están incrementando los casos. Otra vez a cifras elevadas en un día. En países que hay 18.000 contagios en un día. Hay 16.000 contagios, 12.000 contagios en un día. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es lo que estaría sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando con esta situación? Dios está tratando con la humanidad. Dios está tratando de que la humanidad regrese a Él, pero la humanidad no observa eso, no ve eso. Siempre encontramos las personas que dicen, ¿y por qué está pasando esto? Dios se olvida de nosotros, Dios no quiere nada con nosotros, Dios no nos ama. Las personas están hablando de esa manera hoy en día. En vez de buscar regresar a Dios, están buscando la manera de apartarse más de Dios. Y eso es lo que muchas veces mencionamos. Cuando viene una situación adversa a la vida de un cristiano, tiene dos caminos. Uno es alejarse de Dios totalmente y la segunda es acercarse más a Dios a través del problema. Hay personas que han llegado a los pies del Señor a través de un problema o a raíz de un problema. Pero hay personas que se han alejado de Dios y han terminado en una vida desastrosa a raíz de un problema también. Entonces vemos de que un problema puede verse de diferentes maneras. No obstante, Dios no va a poner un problema en la vida de una persona para que la persona se aleje de sus caminos. Jamás va a hacer eso. Siempre va a buscar que la persona regrese a Él y es por algo, hay un propósito en esa prueba o en esa adversidad que está pasando. Entonces también es una advertencia
porque Dios aborrece la maldad. Y eso tenemos que tenerlo claro. La maldad se había incrementado y Dios puso atención a eso. Dios no va a permitir. Hay muchas personas que preguntan, ¿y Dios por qué permite tanta maldad? No es que la permita. Eso es lo que el hombre mismo ha generado. Es lo que el hombre mismo ha buscado. Por ejemplo, hay personas que dicen, ¿qué gobernantes tan malos los que tenemos o hemos tenido? O etcétera. Cada quien lo mira de diferente manera. Pero ¿qué sucede? Son los gobernantes que hemos escogido. Y las personas dicen, pero yo no fui a votar. Precisamente usted no fue a votar, usted no la escogió, dice usted dejó que otro escogiera por usted. Entonces, al final de cuentas, Dios permite las cosas también para algo, inclusive ese tipo de situaciones. Dice la palabra que Dios pone y quita reyes, Dios pone y quita entonces a los gobernantes de una nación. ¿Y eso de qué dependerá? Del gobernante que para Dios la nación se merece en ese momento. Ese gobernante puede alejarlos, puede mantenerlos oprimidos, así como Faraón tuvo oprimido al pueblo de Israel por muchos años, hasta que Dios los llegó a liberar, hasta que ellos entendieron. Dice la palabra que Moisés, cuando se encontró con Dios en el monte Sinaí, Dios le dijo, he escuchado el clamor de mi pueblo. O sea que el pueblo había comenzado a clamar para que lo liberara de la situación que estaba pasando en Egipto a raíz de la opresión del Faraón. Bien, entonces, muchos siervos son mencionados en la Biblia. Lo que comenzábamos al principio les decía, muchos siervos son mencionados en la palabra, pero solamente 2 de ellos, dice en la Biblia, que caminaron con Dios. Y ellos son Enoc y Noé. En otros pasajes también nos enseña la palabra, hablando de Noé, que él era un ser perfecto en sus generaciones. Era un ser perfecto en sus generaciones. De todos los que vivían en esa época, solo Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Imagínese usted, tanta era la maldad en la generación de Noé que solamente él encontró gracia ante los ojos de Dios. Solamente él y sus hijos y las esposas de sus hijos, nada más. Imagínense cuántas personas han de haber vivido. No vivían 100 personas, han de haber vivido miles de personas en ese tiempo. Y dice la palabra que solamente Noé halló gracia ante los ojos de Dios. La pregunta es, ¿qué habrá hecho Noé para haber hallado gracia ante los ojos de Dios? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el corazón de Noé buscaba agradar a Dios en todo lo que hacía. Eso es lo primero. Y la maldad implica, y lo hemos mencionado, hay muchos cristianos hoy en día resentidos, cristianos egoístas, cristianos que andan siempre criticando a los demás, andan criticando al pastor, andan criticando a los hermanos de la congregación, andan criticando al vecino, andan criticando al compañero de trabajo. Entonces todas las personas que ven eso y escuchan eso, ¿qué creen que va a decir? Para ser como esta persona, mejor me quedo como estoy. No somos testimonios vivientes de lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, pues entonces difícilmente Dios nos va a poder usar para que otras personas lleguen a los caminos de Dios a través de nuestro testimonio, a través de lo que yo pueda hablarles a estas personas. Entonces, un corazón que sea conforme a Dios, un corazón que podamos decir nosotros que Dios se agrada de él, es aquel que también da misericordia hacia las demás personas. Es también aquel que tiene misericordia, bondad, piedad hacia las demás personas. Por lo tanto, Noé era de esas personas. Noé se preocupaba por los demás. Noé buscaba agradar a Dios. Y a pesar, ojo, hay personas que dicen, no, es que es difícil vivir en un mundo lleno de pecado, porque uno es débil también, dicen las personas. Aquí tenemos los modelos en la Biblia. Noé vivía en un mundo totalmente pecaminoso, alejado de Dios, lleno de maldad. ¿Y qué hizo Noé? Siempre se mantuvo firme, buscando agradar a Dios en todo lo que hacía. No se fue a contaminar con el mundo, no se fue a contaminar con todo lo que los demás estaban haciendo. Por lo tanto, no es cierto que no se pueda vivir en un mundo lleno de pecado y nosotros alejados de ese estilo de vida. Debemos como cristianos aprender a vivir en un mundo lleno de pecado, a vivir en un mundo lleno de pérdida de valores. Debemos aprender a vivir. Y eso no significa que nosotros vamos a perder nuestros valores, nosotros vamos a perder nuestras convicciones dentro de lo que buscamos agradar a Dios, solo porque vivimos en un mundo lleno de eso. Encontramos a Noé, que fue una persona perfecta en sus generaciones, una persona que agradó a Dios y una persona que la misma Biblia nos enseña que caminó con Dios. Entonces, si solamente él encontró gracia ante los ojos de Dios, pues podríamos decir que era un hombre excepcional para ese tiempo.
un hombre excepcional del cual nosotros podemos ir aprendiendo lo que él hacía para poder imitar también lo que él hacía, pero hoy en nuestro tiempo. Podemos ser, no voy a decir que somos Noé nosotros, pero podemos imitar las buenas cosas que este hombre hizo en su tiempo, porque no está exento. Dijo Jesús en la palabra, de que cuando ya iba a ser su pronta venida, ¿verdad? Su pronto regreso, dijo que sería como los tiempos de Noé. Ajá. Y muchas personas dicen, ya está pasando. Yo no voy a decir de que ya estamos igualito que en el tiempo de Noé, pero estamos viendo cosas. El día de ayer veíamos la situación que ha sido tema de debate desde el día de ayer, ¿verdad? Cuando el máximo líder de la Iglesia Católica dijo de que era necesario y los hombres tenían derecho, los hombres del mismo sexo o mujeres del mismo sexo, vamos a decir, tienen derecho a vivir en familia, dijo él, y que se legislara de tal manera que pudieran tener ese derecho. Entonces ahí es donde entramos en una situación de discrepancia. La palabra de Dios nos enseña que maldito el hombre que se acuesta con varón. Si la palabra me está diciendo que Dios aborrece ese tipo de situaciones, esa inmoralidad sexual, porque eso es lo que es, varones con varones y mujeres con mujeres, ¿cómo yo puedo decir que lo que un hombre diga o piense, que hasta pueden ser, eso es un estado de corrupción también del ser humano a causa del pecado, y por eso es que todos nosotros no somos perfectos, porque el pecado está ahí, corrompe el pecado. Entonces, ¿cómo puede hacerle caso a una persona que no está tomando la Biblia como base de autoridad? Incluso decían ciertos comentarios ayer, lo que pasa es que está diciendo eso, decía, porque los mismos sacerdotes dentro de la misma iglesia son homosexuales, decía. Está tratando como de legalizar la misma situación que está pasando dentro de la iglesia. Entonces el punto es que el único que puede regenerar la vida de una persona es Dios a través del Espíritu Santo y entregando su vida a Jesús realmente. Solamente Él puede hacer el proceso de regeneración del que me habla el Evangelio de Juan capítulo 3. Te es necesario nacer de nuevo. Es la única forma que nosotros podemos morir al pecado, de acuerdo a Romanos capítulo 6, muertos al pecado, dice la palabra. Entonces vemos cómo el mundo se está corrompiendo, cómo el mundo está tomando otro giro. Dijo Pablo, aunque un ángel viniera a darles un evangelio diferente, no le hagas caso, dice. No tenemos que hacerle caso, porque está dando un evangelio diferente al que la Biblia realmente nos está enseñando, nos está predicando. ¿Quiere Dios que los hombres vivan con los hombres? No es así. Recuerde que el modelo de pareja está en Génesis 1:26. Dios lo creó varón y hembra. Así dicen las palabras. Por lo tanto, ¿por qué tendría yo que tomar el modelo que otra persona quiere imponer también? Son agendas que están pasando. Son cosas que Dios está permitiendo que pasen por algo. Pero nosotros debemos de caminar y debemos de tomar los modelos así como Noé, que a pesar de que estaba en un mundo lleno de pecado y contaminado, él siguió luchando para agradar a Dios en todo lo que hacía, y debido a eso halló gracia ante los ojos de Dios. Y eso es lo que debemos hallar gracia ante los ojos de Dios en todo lo que hagamos. Debe ser un propósito de todo cristiano hallar gracia ante los ojos de Dios en todo lo que hagamos. Para que entendamos un poco más, el mundo en tiempos de Noé se describe en Génesis 6, capítulo 6, versículos 5 y 6, se describe cómo era el tiempo de Noé, cómo era el mundo de Noé. Entonces, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Ese es lo que era el mundo en aquel entonces, en el tiempo de Noé. La maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Eso es lo que la palabra me enseña. Era de continuo el mal. ¿Y de dónde dice? Los pensamientos del corazón. Yo tengo un mensaje que habla de que debemos de cuidar nuestro corazón, porque lo que somos está en nuestro corazón. Si usted tiene un resentimiento, si usted tiene orgullo, soberbia, altanería y no es humilde, si usted tiene egoísmo, envidias, chambrerío, todo eso nace del corazón, porque algo ha sucedido, algo ha pasado en mi vida que me ha marcado, pero algo para mal. Entonces debe sanar su corazón, debe sanar su alma. Todos oramos por sanidad física, por una sanidad de una enfermedad que tal vez ya sabemos que tenemos, o tal vez me estoy sintiendo mal por decir una persona y va a decir, voy a orar por sanidad y por sentirme bien. Ajá. Pero por la sanidad del alma nadie ora. Por la sanidad del corazón nadie ora. Vivimos amargados, vivimos mal,
pensando que una persona ha hecho daño, pensando que esta persona me está haciendo mal, pensando que esta persona no me quiere, y se generan chambres a todo alrededor de eso, se generan envidias, se generan diversas situaciones negativas de lo que me habla la palabra, que no debiera suceder en un cristiano, pero sucede en nosotros. Por eso entonces es importante cuidar el corazón, porque de ahí nace todo lo mal. Dice la palabra, Jesús dijo, no es el problema lo que entra en la boca, dijo, porque eso sale y va a la letrina, dijo. Lo importante es lo que sale de ella, porque lo que sale, sale del corazón. Y lo que está diciendo acá, dice, los pensamientos, y que todo designio de los pensamientos de ellos era, del corazón de ellos era de continuo el mal. O sea, del corazón de ellos salía la maldad. Y esa maldad se incrementó. Esa maldad que dice, no importa que haya un Dios, no importa lo que yo vaya a hacer porque yo quiero hacerlo. Eso es la maldad. Entonces debemos de cuidarnos de eso. Y eso era el tiempo de Noé. Y entonces dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y en el versículo 13 se añade que la tierra estaba llena de violencia. Versículos 6-13. La tierra estaba llena de violencia. Vemos entonces cómo Dios dice, voy a comenzar a tratar de diferentes formas con el hombre. Se arrepintió. ¿Usted cree que Dios no tenía el poder en aquel tiempo para haber destruido a todo el ser humano y no dejar a ninguno de ellos? ¿Cómo no? Pero no era su finalidad, porque Él había creado al hombre para que existiera comunión con Él. Ahora le voy a decir que la oportunidad que Dios le da a cada persona. Entonces la tierra estaba llena de violencia. Todo estaba tan mal que el Señor decidió eliminar todo ser viviente por medio del diluvio, es decir, a todos excepto Noé y su familia en versículos 7 y 8. Dios ya estaba cansado. Dios ya no quería que el ser humano siguiera en ese estado de maldad porque no era para lo que lo había creado o lo había formado. Entonces decidió destruir al hombre con agua, dice, un diluvio. Iba a inundar toda la tierra de tal manera que iba a morir todo animal y todo ser humano que existiera en ella, a excepción de Noé y su familia y los animales que se salvaron en un arca. Ya vamos a ver cómo es eso. Pero el punto es el siguiente. Dios, cansado de todo eso, de la maldad del ser humano, dijo, ya no puede ser así, voy a tratar de diferentes maneras con el hombre. Entonces, de tal manera de que Dios permite que el ser humano tenga la oportunidad incluso de arrepentirse después de eso. Y Dios selecciona a Noé y su familia para que puedan servirle a Él en ese tiempo de adversidad, en ese tiempo de maldad que había. Debe haber disposición de usted y de mi parte de poder servir en este tiempo de adversidad y poder seguir predicando y tratar de llevar a más personas a los caminos del Señor, pero a través de nuestro testimonio. Para eso debemos cambiar, debemos de ser como Noé, tratar de ser excepcional en nuestro tiempo, tratar de ser personas diferentes en esta generación y buscando siempre alimentar el alma de las personas, buscando siempre las personas, sanar el corazón de las personas, orar por las personas que tienen esos resentimientos, ese corazón quebrantado, ese corazón dolido. No digo quebrantado de humillarse ante Dios, sino que quebrantado de tanto dolor, de tanto problema que ha experimentado o ha pasado en su vida. A eso me refiero. Personas que necesitan mucha oración para poder sanar, porque es la única forma en que usted va a poder sanar su alma y su corazón. Buscar la manera de que Dios pueda llenar ese corazón que usted tal vez tiene en este momento molido, porque la maldad sale de ahí. Y Dios aborrece la maldad, eso no se lo olvide. Dios aborrece el mal, de continuo la maldad existía, pero Dios mandaba disciplina para todas esas personas. Entonces, después de haber creado la tierra, las plantas y los animales junto a Adán y Eva, dice que vio Dios todo lo que había hecho y aquí no era que era bueno en gran manera. Génesis 1:31. Pero en la época de Noé todo se había corrompido tanto que Dios se arrepintió de todo eso. Y entiendan, arrepentirse no es haberse hecho para atrás, ¿verdad? En buen salvadoreño, o sea, se echó para atrás y dijo, ¿para qué creé al hombre? No, no era eso. Era, voy a cambiar ahora la forma. Me arrepentí, venía tratando con el hombre de esta manera, tratándolo bonito, dándole todo lo que necesitaba, cuidándolo, hablando con él, pero ya no quieren nada conmigo. Porque la maldad, y eso nos pasa a muchos de nosotros, Dios le está hablando a usted. Dios le habla a usted en esta hora y este mensaje es para usted. Y todavía usted dice, eso que está hablando es predicador, ¿verdad? Es el pastor, ¿verdad? No es cierto. Es mentira lo que está diciendo. Y usted continúa en su vida, llena de pecado, llena de maldad, un corazón quebrado, un corazón soberbio. Y usted continúa de la misma forma. Entonces Dios le estaba hablando al pueblo en aquel tiempo y el pueblo que decía, no quiero nada con Dios.
siguió viviendo de la forma en que ellos querían vivir y la maldad se incrementó. De tal manera que Dios dijo, bueno, dijo, entonces ya no te voy a tratar de esa forma, hoy te voy a tratar de otra manera. A eso se refiere con arrepentirse. Y entonces dijo, te voy a destruir con agua, pero solo voy a salvar a este grupo. Entonces, porque si hubiera arrepentido, hubiera destruido a toda la humanidad y no existiéramos nosotros siquiera. Entonces, en la época de Noé, todo se había corrompido. Todo se había corrompido. Dijo en el Génesis 1 que todo lo que había creado era bueno, pero en el tiempo de Noé todo se había corrompido. La maldad había crecido y ya nada era bueno. Entonces, el problema de que había tanta maldad era el pecado. Fue al entrar el pecado a este mundo por medio de Adán y de Eva que todo cambió. En nuestro tiempo vivimos una etapa, una situación similar a la que estaba en el tiempo de Noé, y eso no lo podemos negar. Eso ha incrementado en gran manera y eso es a causa del pecado. El pecado no ha dejado de existir, el pecado siempre está. Dice Romanos capítulo 5, versículos 12, que por un hombre entró el pecado al mundo y por un hombre salió también. Muy bien, el pecado ahorita está siendo derrotado a causa de que el sacrificio de Cristo en cada persona. Pero aún faltan personas que lleguen a los pies del Señor y mueran al pecado. Pero el pecado va a terminar de salir de esta humanidad hasta que Cristo venga por segunda vez y erradique completamente toda maldad. Mientras tanto debemos caminar y debemos luchar y debemos continuar en la vida buscando siempre agradar a Dios a pesar de que vivamos en un mundo lleno de pecado. Entonces viene Dios, encontró Noé gracia ante los ojos de Dios y entonces Dios lo usa. Dios dice, ven y le sirve al Señor. Lo toma como siervo el Señor. Y dice dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Esto ha de haber sido una orden para Noé un poco fuera de... ¿Y eso cómo es? Porque antes no llovía. Hasta ese momento no llovía como nosotros conocemos ahora la lluvia, sino que dice la palabra que un rocío que salía de la tierra regaba toda planta que había en ella. Toda planta verde para comer y todo se regaba a través de un rocío. ¿Y cómo era eso? Pues era como que saliera vapor o saliera agua de la tierra y eso regaba, salía de abajo para arriba. Y eso regaba las plantas que existían o toda vegetación que había. Pero nunca llovía como hoy conocemos, de arriba para abajo. Eso no existía en ese tiempo. Entonces, al darle una instrucción a Noé de ese tipo, hacete un arca, ¿y dónde está el mar aquí, verdad? Entonces, haber sido algo chocante para Noé, ¿verdad? Pero Noé, ¿qué dijimos? Creyó, tuvo fe y por lo tanto no puso en duda lo que Dios estaba diciendo. Le especificó de qué tipo de madera tenía que ser, porque iba a destruir al hombre con la tierra, le dijo. Entonces encontramos algo maravilloso. Dios nos puede tomar como siervos a causa de nuestra decisión de agradar a Dios en todo lo que hagamos. Y además debemos de creer y debemos tener fe en que lo que Dios está haciendo, aunque nosotros no lo entendamos, recuerde, nosotros no tenemos el panorama completo de todo lo que Dios va a hacer. Nosotros tenemos este panorama. Aquí me está diciendo Dios, hace esto en este momento. Pero nosotros no tenemos todo el panorama de hacia dónde va, cuál es el propósito, por qué y para qué Dios quiere que haga eso. Eso no lo tenemos. Entonces Dios dice, haz las cosas y caminemos, por eso dice la palabra en Romanos, el justo por su fe vivirá. Vamos a caminar por fe, vamos a caminar aunque yo no entienda, aunque yo no comprenda, aunque para mí sea algo chocante, aunque para mí sea algo diferente, para mí es chocante eso y entonces yo voy a decir, ¿y por qué tengo que hacerlo? Yo puedo decir eso. Pero tengo que hacerlo porque yo debo creer en lo que Dios está haciendo. Debo de creer en que lo que Dios va a hacer es lo mejor para mí. Que lo que Dios va a hacer es lo mejor que yo puedo seguir. Esa instrucción que Dios me puede dar o que Dios me estaría dando es lo mejor. Entonces, lo más seguro es que Noé no tenía ninguna experiencia de construcción. Y esta es otra cosa importante. Noé pudo haber dicho, yo quiero servir al Señor, pero eso que me están pidiendo, yo no sé cómo hacerlo. Entonces aquí es cuando nosotros le decimos, cuando Dios lo llama a usted, cuando Dios me llama a mí, me da todos los medios necesarios para que yo pueda cumplir con ese propósito por el cual Dios me ha llamado. Dios siempre me va a dar todo lo que yo necesite cuando Él me ha llamado realmente. Y eso es algo que unas personas probablemente pueden decir, ¿y yo cómo sé que Dios me ha llamado? Cuando Dios le va a dar todo lo necesario para que usted haga a lo que Dios lo ha llamado, y eso es la voluntad de Dios para su vida. Y muchas veces Dios nos ha dado a nosotros
todo lo que pedimos, todo lo que necesitamos, y aún así todavía dudamos de lo que Él está haciendo. Así dudamos de lo que Él nos puede dar. Había un hermano de la iglesia que dijo, yo sentí el llamado para llegar a estudiar teología y prepararme para servirle mejor al Señor. Pero yo tenía duda de eso. Yo tenía duda que Dios me había llamado para poder prepararme y servirle de la mejor manera. Entonces lo que yo hice, dice esta persona, dice este hermano, hice lo siguiente. Yo le dije al Señor, Señor, yo no tengo dinero, porque él trabajaba en un taller. Era un mecánico arreglando vehículos. Entonces dice él que le dijo al Señor, Señor, yo no tengo para ir a matricularme, no tengo dinero para eso. Además también no tengo transporte para poder movilizarme, porque ahí hay que ir de noche, o ahí hay que salir, o hay que ir muy temprano, y yo necesito un vehículo para poder transportarme. Y también yo no tengo a dónde servir ahorita. Yo solo voy a la iglesia, solamente escucho cultos, pero no tengo dónde ir a servir. Entonces dijo él, yo te pido, Señor, una confirmación de tu llamado. Y yo te pido lo siguiente, le dijo. Primero, dame para poder inscribirme en el seminario, porque a mí el dinero ahorita yo no tengo para inscribirme. En aquel tiempo, dice la persona, eran como, lo que necesitaba para todo eran como $100 la persona. Luego dice, necesito un transporte, un medio de transporte. Provéeme de un medio de transporte para poder movilizarme y no tener problemas. Y tercero, dame un lugar donde servir. Entonces dice la persona que eso fue, por decir algo, allá por mayo de un año, ¿verdad? Y entonces de pronto viene un familiar de Estados Unidos. Y pasó un tiempo aquí, él lo andaba llevando de un lugar para otro. Y cuando se fue el familiar, dicen que le dijo, mira, aquí te voy a dar esto para que lo uses en lo que tú necesitas. Y le da $100 el familiar de Estados Unidos. Bueno, entonces él entendió y dijo, ya tengo para la matrícula del colegio de tecnología, pero no tengo transporte. Bueno, guardó los $100. Dijo, aquí ya tengo, pero yo le pedí a Dios otras 2 cosas más. Entonces llega el mes de diciembre, pasó un buen tiempo, y llega el mes de diciembre, ya noviembre, diciembre. Entonces ahí donde trabajaba, en ese taller donde trabajaba, para poder ayudarles a ellos de tal manera que no se gastaran todo su dinero y tuvieran, además de su aguinaldo en el mes de diciembre, algún bono extra que al final era de ellos mismos, el dueño del taller lo que hacía era que de cada pago que les hacía les retenía cierta cantidad de dinero, digamos $20 al mes, por decir algo. Les retenía $20 al mes, que en el mes de diciembre se los regresaba, y eso era como un bono extra para ellos, un ahorro de ellos. Entonces él ya tenía cierta cantidad de dinero. O sea, saber desde cuándo tenía dinero, pero no se lo había pedido, dice él, al dueño del taller donde trabajaba. Viene el dueño y le dijo lo siguiente, mira, le dijo, ahí hay un vehículo que tenía tiempo de estar ahí, es mío, le dijo. Hay que repararlo, le dijo, hay que hacerle un par de cositas, pero por todo lo demás está bueno. Y le dijo, si querés, te lo vendo, le dijo. Ah, y le dijo él, pero yo no tengo dinero, le dijo. No te preocupes, le dijo. De tus ahorros que tú tienes, de lo que yo te he retenido, te voy a quitar esos ahorros, o sea, me los vas a dar en pago, y después yo te voy a ir descontando cada mes una cantidad hasta que me lo termines de pagar. Bueno, le dijo él, está bien. Bueno, ahí dice, ya tenía vehículo ahora. Solo tenía que repararle en medio algunas cosas y ya tenía vehículo. Dios ya le había dado la cuota para pagar el colegio, y Dios ya le había dado el medio de transporte que él dijo que no tenía, a través del dueño del trabajo que tenía. Y por último, dice él, bueno, dijo, yo me voy a ir ya a inscribir. Vino y se va a inscribir al colegio de teología, ya tenía el dinero, ya tenía el transporte. Solo le faltaba a dónde ir a servir. Llegando al colegio de teología y empieza el ciclo correspondiente, dicen que le dijo un hermano, hermano, ¿y usted dónde sirve? Le dijo, no, le dijo, yo ahorita no sirvo en ninguna parte, le dijo, si quiere, le dijo, véngase a servir conmigo, le dijo. Porque yo estoy abriendo una obra en tal lugar y ya tengo ciertos meses de ir y necesito personas que me lleguen a ayudar a servir en ese lugar. Vaya, le dijo él, vámonos entonces. Y se va con él y ya iba los domingos a servir con el hermano. ¿Qué sucedió entonces? Pasado un tiempo, el hermano que le había dicho, váyase conmigo a servir, tuvo un problema familiar, me parece que fue el asunto, un problemita familiar, y tuvo que dejar la obra por ese problema. Y entonces, ¿qué pasó? El hermano que se había llegado a inscribir, empezando el colegio de teología, se había quedado al frente de esa obra, que se había iniciado, tenía poco tiempo de haber empezado. Entonces, las 3 cosas que el hermano le pidió a Dios para confirmar su llamado a servirle en teología, a estudiar teología, a servir a él, Dios le cumplió las 3 cosas. Le dio el dinero para inscribirse, le dio el medio de transporte para estudiar y le dio un lugar donde servir como él se lo había pedido. Y no solamente de servir, sino que encárgate de la obra.
Qué interesante aparte de eso que entonces, así como Noé, vemos acá, lo manda a construir un arca, le manda y le dice, y eso cómo será, haber dicho él, no tenía experiencia en la construcción, pero Dios le dio todos los medios necesarios para poder construirla. Y dice que la palabra que él y sus hijos comenzaron a construir el arca, y aquí viene lo interesante. El arca se tardó aproximadamente 100 años en construirse, 100 años en construirse, no siquiera un año, 2 años, 3 años, 100 años, porque era enorme ese barco. Era enorme esa arca. Y otra cosa que vamos a resaltar y a recalcar es que era un arca en la cual no era llena de lujos. Era lo básico que necesitaban para moverse y para trasladarse. Entonces nosotros vemos que Dios provee todo lo que necesitamos cuando somos llamados. Nosotros somos llamados a la iglesia a congregarnos. Dios me va a dar lo necesario para moverme. Hay personas que nos acomodamos y decimos, es que a mí no me vienen a traer, es que a mí no me llaman, es que a mí yo quisiera ir, pero no tengo cómo irme. Hay personas en pueblos, hermanos, que caminan kilómetros para ir a la iglesia. Caminan muchos kilómetros con tal de congregarse y de escuchar la palabra que tanto necesita oír su corazón. Pero es porque un corazón que está agradado con Dios por solo la vida que diariamente tenemos. Nos levantamos todos los días, vemos la luz de un nuevo día. Todo eso es la misericordia de Dios. Pero no desconfíe, crea que Dios le va a dar lo necesario en ese llamado que usted tiene. Y llamado implica incluso hasta en esta hora que usted reciba al Señor en su corazón. Ese es un llamado también. No solamente estoy hablando de llamado a servir. Cada quien Dios lo llama para diferentes cosas. Todos en iglesia somos complemento de todo. Si no hubieran personas que escuchan la palabra, pues la iglesia está incompleta. Si no hubieran personas que sirven en cada ministerio de la iglesia está incompleta. Si no hubieran personas que predicamos la palabra, la iglesia está incompleta. Si no hubieran maestros enseñando en escuela bíblica, la iglesia está incompleta. Si todos estuviéramos escuchando en escuela bíblica, no hay predicador. Si todos estuviéramos predicando, no hay quien escuche, no hay quien aprenda. Entonces todos somos llamados para algo. Y Dios nos va a dar lo necesario. Y no debemos dudar de eso. Dios cuando me manda algo, no me manda sin nada, me manda con todo lo que yo necesito para poder ejercer ese llamado. Y esa es la voluntad de Dios. Entonces vemos que el arca fue formada en 100 años. Y en esos 100 años Dios tuvo misericordia de todas esas personas, de toda esa gente, porque en esos 100 años Dios permitió que Noé los evangelizara. Y Noé los evangelizara, y la palabra que dice que ellos se burlaban de Noé. Ese está loco, decía. ¿Y cuándo va a llover? Aquí nunca ha llovido, en lo que les decía. Pero Noé creyó. Él no fue incrédulo. Los incrédulos fueron todos los demás habitantes de la tierra y no creyeron al evangelio de Noé, al mensaje de Noé donde les pedía arrepiéntanse. Cuando ya hubo entonces terminado de construir el arca, vemos elementos importantes en el arca. El arca no tenía timón. Imagínense usted, era un barco pero no tenía timón con qué maniobrar. ¿Por qué razón? Porque Dios era quien guiaba esa arca. Dios era quien manejaba el destino de esa arca. Si nosotros podríamos comparar esa arca con nuestra vida, entienda, Dios es el timón que nos lleva hacia el lugar donde Él quiere que lleguemos. Pero nosotros de necio nos desviamos. Nosotros de necio nos alejamos de Dios. Dios quiere lo mejor para usted y para mí. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Pero debemos aprender a que Dios dirija nuestra vida y no que nosotros la dirijamos como nosotros nos ronca la gana. Debemos aprender que Dios es el único que puede llevarnos a un puerto seguro, a un lugar seguro conforme a su voluntad. Otra cosa importante es que la puerta se cerró de afuera para adentro. No la cerró Noé. Dios le dijo, entra tú, tu familia y todos los animales que te mostraré, le dijo, y yo cerraré la puerta cuando ya esté todo. ¿Por qué razón? El control de esa puerta la tiene Dios. Ahí entra quien Él quiere y sale también quien Él quiere. ¿Qué debemos entender por eso? Dios nos da la oportunidad. Dios abre y cierra puertas. Dios nos da la oportunidad para que nosotros podamos entrar y nos da la oportunidad para que nosotros no podamos entrar. Y debemos entender que esa es su voluntad también. Porque muchas veces yo quiero abrir puertas que Dios me dice, no abras esa puerta. Debemos aprender también a pedirle a Dios que Él abra las puertas donde Él quiera, así como en el arca la cerró, cerrame las puertas que yo no necesite. Que aunque yo crea que es lo correcto y que es lo bueno, cerrar la puerta porque esa puerta no es para mi bien. Y si es para mi bien, pues va a mantenerla abierta y yo sabré que tú has abierto esa puerta y yo sabré que tú has cerrado esa puerta. Debemos aprender con el arca también, que Noé creyó y confió y dejó que Dios cerrara la puerta y Dios solamente le dejó a Noé una ventana.
Y esa ventana a través de esa ventana él podía ver lo que estaba pasando allá afuera. Mandaba un animalito para ver cómo estaba allá afuera, pero solamente era el único contacto que tenía. Dios no tenía cuidado y protegido. Dios no tenía viendo, esto es lo que está sucediendo, esto es lo que está pasando, de esto te guardé. Aprendamos a ver las cosas de ese momento, de esa forma. Dios nos está cuidando, nos está protegiendo. Dice Romanos 8:28 que todas las cosas nos ayudan a bien, pero eso es a los que somos escogidos, a los que somos llamados. Porque aquí en conversos que me dicen, a mí no me sirve todo para bien. Sí, pero es que solo es a los que son escogidos, a los que son llamados. Aprendamos a depender de Dios. Aprendamos como Noé a ser amigos de Dios. Aprendamos como Él a obedecer a Dios en todo lo que emprendamos, en todo lo que hagamos. Entendamos que Dios nos manda y nos da las cosas conforme a su voluntad. El arca solo contaba con la puerta que le mencionaba. No tenía timón porque Dios era quien lo guiaba. Y ojo, este no era un viaje de placer, no era un viaje de lujo, un viaje de decir vamos de vacaciones, ¿verdad? Era un viaje de salvación, era un viaje de juicio para la humanidad y de salvación para Noé. Ese fue ese viaje que él hizo. Ahora usted está listo en esta hora como para decir voy a hacer un viaje para juicio o un viaje para salvación. Eso depende de usted, eso depende de mí. Quiero yo caminar en el viaje del juicio que Dios me puede dar, entonces yo voy a vivir en pecado toda mi vida, voy a vivir en maldad, no voy a cambiar nada y voy a esperar a que Dios establezca el juicio cuando ya se cansó, porque Él aborrece el mal, aborrece el pecado. Pero si yo quiero un viaje de salvación, yo todos los días voy a caminar, yo todos los días entro en esa arca y yo dejo que Dios guíe mi vida, yo dejo que Dios cierre las puertas y abra las puertas y no voy a forzar nada. Yo tengo que saber esperar que cuando Dios quiere las cosas para bien, para mí, yo debo entender que Él nunca va a tener pensamientos de maldad. Dios nunca me va a querer ver mal. Dios nunca va a querer que yo decaiga o que yo desfallezca o verme tirado como hijo de Él. Recuerde que somos sus hijos. Nosotros somos los que nos alejamos. Dios jamás se ha alejado de donde está. Jamás Dios se ha alejado, porque recordemos que Él es Dios. Bueno, termina entonces el diluvio. Dios manda primero, o Dios establece que al salir del arca, debido a que obedeció y confió en el Señor, él y su familia tendrían que seguir confiando en Dios al comenzar a vivir en un mundo completamente nuevo. Muchas veces llegan cosas nuevas a nuestras vidas y todo lo nuevo para muchos es desconocido y entonces desconfiamos, tenemos temor. Pero recordemos que de la mano de Dios todo lo nuevo es para bien. Recordemos que de la mano de Dios todo lo nuevo, aunque sea desconocido, vamos a encontrar un propósito en ello y Dios me va a mostrar ese propósito. Noé terminó el diluvio, mandó un animalito, mandó después una paloma, mandó después otra paloma, hasta que ya no regresó la paloma o regresó con una ramita de olivo dice la palabra. Entonces ellos salieron del arca y comenzaron una nueva vida. Todos podemos comenzar a tener un nuevo comienzo, dejando el pecado atrás, dejando la maldad atrás. Eso es importante. Así como la mujer de Lot, la esposa de Lot, cuando añoraba quedar allá en Sodoma y Gomorra, le dijo no vean hacia atrás. La mujer volvió a ver hacia atrás en señal de que anhelaba vivir en ese lugar lleno de maldad todavía, en vez de aborrecer esas cosas. Ella anhelaba vivir allá. Nosotros, así como Noé y esa mujer también, no debemos, en la mujer, en el caso, la mujer de Lot hizo mal. Noé entonces dijo, no voy a anhelar vivir en aquellos que estábamos. Debemos anhelar vivir en un nuevo comienzo. En un nuevo comienzo que empezó el día que usted entregó su vida al Señor. Usted debe anhelar agradar a Dios con todo su ser, con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma. Debe anhelar agradar a Dios. Debe anhelar confiar en Dios en todo lo que usted haga y emprenda. Porque es la única manera que usted debe entender que Dios va a obrar en nuestras vidas. Es la única manera en que usted debe tener la seguridad de que Dios nos ama. Y la vida de Noé es un ejemplo a seguir. Fue un siervo justo, sin tacha alguna y obediente a Dios en medio de una sociedad corrompida. Repito eso, la vida de Noé es un ejemplo que nosotros debemos de seguir. Un hombre justo, sin tacha alguna, que encontró gracia ante los ojos de Dios por su comportamiento, por su estilo de vida y que no se corrompió porque fue obediente a Dios. Y en un mundo lleno de corrupción, él no pasó por eso. Noé confió en que el Señor le protegería y le daría todo lo que fuera necesario. Así debemos vivir usted y yo en este día y todos los días de nuestras vidas de aquí en adelante. Ya pasó todo lo que en el pasado está, no puedo decir, mira, recupérelo, corríjalo. No puedo decirle eso, pero sí le puedo decir, vivamos de aquí en adelante. Tenemos que confiar en que Dios dirigirá nuestra vida y proveerá para todo lo que necesitamos mientras le obedezcamos.
Mientras ese llamado que nos haga, nosotros le obedecemos. Mientras nosotros busquemos hacer su voluntad, cumplir su voluntad, Dios nos va a seguir guiando, Dios nos va a seguir prosperando, Dios nos va a seguir bendiciendo. Y recuerde, no toda bendición se mide por lo material. Las bendiciones, de acuerdo a las palabras, son espirituales. Eso no se le olvide. Más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta hora por tu bendita palabra. Te agradecemos, Señor, por el mensaje que nos has regalado al corazón. Ayúdanos, Padre, a poder caminar conforme a tu palabra cada día, así como Noé, Señor, halló gracia ante tus ojos, Señor, así como él buscó agradarte y obedecerte en todo tiempo y en todo momento. Ayúdanos a nosotros, Señor, a hacer lo mismo. Queremos vivir conforme a tu palabra y a tu voluntad. En el nombre de Jesús, guía nuestros pasos. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a ser personas obedientes, a ser personas que realmente busquen agradarte a ti, a ser personas, Señor, que podamos vivir en una comunidad, en una comunidad, en un mismo sentir dentro de la iglesia, Señor. Ayúdanos a ser ejemplos para aquellos, Señor, que no te conocen, para que a través de nuestro testimonio, Señor, puedan entregar su vida a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos y oramos en esta hora. Amén. Y usted, mi amigo o hermano que no conoce del Señor, yo le invito a usted que pueda recibirlo en esta hora. Ahí donde usted está, puede llegar en oración al Señor y dígale: Señor, reconozco que soy pecador, que Cristo ha muerto en la cruz del Calvario a causa de mis pecados, y guiar mi vida. Y yo te pido en esta hora que seas tú reinando, gobernando mi vida, y así como vimos en este estudio, guiando mi vida, Señor. Así como que seas tú, Señor, el timón de hacia dónde voy, al destino donde yo voy a llegar. En el nombre de Jesús, Señor, yo te entrego mi vida hoy, y ayúdame a partir de ahora, a través del Espíritu Santo, que te pido mandes a que more en mi persona, puedas guiarme, Señor, y poder hacer y ser obediente y agradarte a ti y hallar gracia ante tus ojos. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia donde prediquen la sana doctrina, puede congregarse con nosotros si a usted le queda cerca, o puede congregarse en una iglesia la más cercana que usted tenga, donde prediquen la sana doctrina y donde la Biblia sea la base de autoridad para la enseñanza. Le invitamos a ello. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por esta transmisión en esta hora. Te agradecemos, Padre, que nos das lo necesario para poder llevar tu mensaje, Señor, hasta el último de la tierra. Te agradecemos, Señor, por lo lindo y maravilloso que eres con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.